la caja nueva para alimentar este lavador de platos, y lo traemos por debajo del piso. Aquí este tubo, aquí tenemos, este es el lavador de platos que está adentro, y esto está conectado por detrás de la caja. Bajamos para poder ir por debajo del piso y vimos cómo sale allá debajo del panel. Vamos a dar el cable para la lavadora de platos de afuera hacia adentro, hasta aquí, hasta el panel. Ahora vamos afuera para amarrar el cable y alarlo. Y aquí tenemos la cinta afuera. Ahora le amarramos el cable Romex para alarlo desde adentro, donde está el tubo debajo del panel. Como sabemos, el circuito va a venir aquí a esta caja. Alamos la cinta para traer el cable. Ya lo tenemos aquí. Seguimos alando suficiente para que alcance hasta el panel. Lo quitamos de la cinta e introducimos la cinta a través del hueco inferior del panel para pasar el cable Romex por dentro de la pared. Ya lo tenemos en el panel, pero este circuito no lo vamos a instalar hasta que no quitemos este panel y pongamos el panel nuevo y le pongamos un breaker de 20 amperes en este circuito número 12 para la lavadora de platos, aquí en este tomacorriente. Ahora nos vamos afuera a terminar de pasar el circuito hacia la caja. Cortamos suficiente cable que llegue hasta la caja. Lo pasamos de un LV a otro a través del tubo. Y a través de este LV hacia la caja que está en la parte de adentro. Y ya podemos cerrar la tapa del LV. Y ahora nos vamos nuevamente hacia adentro. Aquí vemos el dishwasher o lavadora de plato. Ya le hemos conectado el cable nuevo por debajo, que va a ir conectado al tomacorriente, este de aquí. Ahora vamos a dejarle instalado el tomacorriente de todas formas en la caja, tal como lo ven ahora, y lo instalaremos en el panel nuevo cuando cambiemos este panel. Entonces, hasta la próxima, deseándoles lo mejor.